El Comité Permanente Académico de Sociedad les da la bienvenida a una ponencia más sobre el tema alteraciones hemorrágicas. Mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave por el chat, el cual ustedes deberán anotar para que puedan rellenarlo en el formulario de certificación y al finalizar enviaremos el link de las preguntas de la ponencia, chicos. Bien, muchas gracias por la participación en esta ponencia. Presentamos al ponente universitario Jesús Ricardo Moreno Pérez, quien es estudiante del 12º semestre de la carrera de médico cirujano y partero de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también es becario del Departamento de Medicina Familiar de la misma universidad como técnico en enfermería y a su vez es paramédico de la Arena Monterrey. Bien, chicos, dando ya las especificaciones sobre la ponencia, damos la bienvenida al ponente Jesús y ya tiene el pase libre para poder comenzar. Muchas gracias. Muchas gracias, Heidi. Un saludo para todas las personas que están ahorita a estas horas asistiendo a la llamada. Como ya mencionó Heidi, mi nombre es Jesús Ricardo Moreno Pérez. Actualmente soy estudiante del 12º semestre de la carrera de médico cirujano. Entre otras cosas, mencionar también que fui jefe de becarios del Departamento de Medicina Familiar y becario de Fisiología del mismo departamento. Como a la agenda del día, pues tenemos una presentación acerca de los trastornos hemorrágicos. Primero vamos a ver qué son los trastornos hemorrágicos, la prevalencia de estos, parte de la fisiopatología de estos, algunos síntomas generales y pruebas diagnósticas, clasificación de los trastornos hemorrágicos. Dentro de esta clasificación, pues veremos cuáles son los adquiridos y cuáles son los hereditarios. Dentro de estos vamos a ver a la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia. Además de esto, vamos a ver un tratamiento y un pronóstico para estos pacientes. Cualquier duda, pues, no sé si la puedan anotar para dejarla al final, ya que pues yo estoy viendo más que nada la pantalla de PowerPoint. Pero cualquier duda, con confianza, háganme llegar. Muy bien, dentro de los trastornos hemorrágicos, ¿qué son estos? Pues miren, se denominan trastornos hemorrágicos a los padecimientos que afectan la manera en que el cuerpo controla la coagulación de la sangre. Estos pacientes presentan, hablando muy generalmente, sangrados excesivos, ya sea después de una lesión o después de una cirugía o en casos más graves, espontáneamente. Estos están determinados por diferentes causas, entre ellos factores de coagulación que incluyen a proteínas y células. La clase de hemostasia es una clase muy padre, sin embargo, para fines prácticos, ahorita no lo vamos a mencionar por completo. ¿Cuál es la prevalencia de estas? Pues miren, varía mucho de región en región. Y ahorita les explico más o menos por qué varía tanto. Estos los podemos empezar a diferenciar entre adquiridos y hereditarios. Las causas más comunes de problemas en la coagulación son problemas adquiridos. Dentro de ellas, la coagulopatía adquirida más frecuentemente es la secundaria a fármacos. Todos aquí conocen la aspirina o el ácido acetilsalicílico, que como tal, su función principal, su función relevante para el tema de coagulopatías es la inhibición de la ciclooxigenasa, por lo tanto provoca también, imposibilita la agregación plaquetaria. Además de otros fármacos no esteroideos, otros AINES, causan disminución en la síntesis del tromboxano y su efecto en la agregación. Esta suele ser la causa más común a nivel global. Sin embargo, hay otros fármacos, por ejemplo, el Dextran, la heparina, el clopidogrel. En algunos pacientes, altas dosis de penicilina producen problemas en la coagulación y agravar otros preexistentes. Es importante empezar a destacar desde el vamos que algunos medicamentos actúan en múltiples vías de la cascada de coagulación. Ahorita lo vamos a ver muy superficialmente. Dentro de las coagulopatías adquiridas, pues podemos mencionar desde el vamos que las dos grandes enfermedades que ganan en cuanto a prevalencia son la enfermedad de von Willebrand y la hemofilia. Ambas, pues, las vamos a ver un poquito más a detalle, más a profundidad, pero por mencionarles que se tienen en promedio 125 personas por millón de habitantes, variando en algunas regiones y teniendo localidades bien identificadas con algunos trastornos de estas variables. La prevalencia de esta enfermedad es un tanto curiosa, más que nada en el tema de las hemofilias. Ahorita lo vamos a ver más a grandes rasgos, pero
con un paciente que tengas, muy probablemente vayas a tener más pacientes de la misma consanguinidad que vayan a ir a tu consultorio contigo para atenderse de un padecimiento similar a este. Ahora, dentro de la fisiopatología, como les mencioné, esta clase no es per se de la hemostasia. La hemostasia es un tema muy bonito y a su vez de bonito es tan complicado, puesto que intervienen diferentes factores. Por un lado tenemos el lado que quiere promover la coagulación y por otro lado tenemos la parte del cuerpo que intenta eliminar el exceso de coagulación. Ahorita vamos a ver más que nada cómo funciona parte de la cascada de la coagulación, teniendo desde vamos que tenemos dos vías, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca depende pues principalmente a grandes rasgos y siendo muy superficial de que tiene que existir una lesión previa. La vía extrínseca, es la que depende principalmente de este problema. La vía intrínseca, en su mayoría, la definen algunas personas como un catalizador para que esta coagulación sea un poquito más efectiva. Vamos a ir mencionando primero de la vía intrínseca. Si me acompañan en la vía superior, pues tenemos que el factor 12 pasa a través del factor 12 activado después de tener contacto con algunas plaquetas activadas, fibras de colágeno y parte de la membrana basal. Este factor 12 activado actúa contra el 11, provocando el factor 11 activado. Este a su vez actúa con el factor 9, interaccionando para provocar el factor 9 activado. Después ya vamos a empezar a ver algunos de los otros cofactores de coagulación, entre ellos el factor octavo de la coagulación, quien una vez activado actúa sobre el 9 activado, provocando ya la activación del factor 10 activado. A partir del 10 nosotros ya nos encontramos dentro de la vía común. ¿Por qué vía común? Porque independientemente de cómo se active es el factor que comparten o la vía que comparten estos mecanismos de coagulación para poder activar como tal parte de la hemostasia. Y pues de la vía extrínseca tenemos que el factor 7 actúa sobre el 10 activando, al igual que el factor 9 activado. Mencionar que hay otros cofactores que sí representan parte de la utilidad, pero que desempeñan un papel un poquito menor. Dentro de la vía ya común, pues tenemos que el factor 10 activado actúa en conjunto con el factor 5 activado para provocar que el factor 2 active y se configure de protrombina a trombina. A su vez, el factor 2 activado actúa con el fibrinógeno para empezar a formar monómeros de fibrina. Estos monómeros de fibrina van a desencadenar a su vez más agregación por sumación y otros factores que intervienen dentro de la estabilidad de esta agregación es el factor 13, que a su vez se cambia o se configura al factor 13 activado. Hay varios mecanismos por los cuales se puede activar y una vez que tenemos ya varios monómeros de fibrina agregados, empezamos a tener ya la malla de fibrina. Importante lo que les mencioné hace un momento, que tenemos diferentes mecanismos que como tal actúan a diferentes niveles de la cascada de coagulación. Por ejemplo, en el apartado lateral, si no estoy mal, es derecho también de sus pantallas, tenemos que algunos anticoagulantes. En su caso, la heparina actúa a diferentes niveles de la cascada de coagulación, principalmente algunos de los de la vía del factor 8, otros medicamentos, por ejemplo, los quelantes de calcio, el apixaban, actúan a otros niveles. Importante también mencionar que algunos medicamentos y algunas condiciones dentro del mismo paciente pueden desencadenar sumación o inhibición dentro de esta cascada de coagulación, porque como podemos ver, por ejemplo, el factor 7 dentro de la vía intrínseca tiene también como condición particular que exista calcio. Algunas condiciones donde se presenta hipocalcemia, pues la verdad van a tener unos pequeños problemas ahí en la coagulación. Sin embargo, mencionar que este calcio que requiere para poder hacer la activación sigue siendo ínfimo y importante también mencionar que pacientes que tengan hipocalcemias, estoy hablando de aproximadamente algunos -10 dentro del grupo, van a presentar
todavía una buena cascada de coagulación. Ahora, esto es ya en la parte teórica dentro de la cascada de coagulación. Ya viéndolo un poquito más gráficamente, tenemos algo similar a esto, donde nosotros podemos empezar a identificar las diferentes partes de la hemostasia. Tenemos la fase de iniciación, donde vemos la interacción de diferentes componentes de la cascada de coagulación, por ejemplo, el factor desactivado, el factor 7 activado, el factor 9, que como tal, estos van a empezar a segregarse, van a empezar a formar parte de lo que es el tapón de fibrina, que va a empezar a, pues, provocar o a detener el sangrado. Importante mencionar que, pues, un estado donde solamente se están activando los factores de la cascada de coagulación va a suponer un estado protrombótico. Importante mencionar que a la par que se está produciendo este efecto de trombosis o este efecto de agregación, hay otros que están impidiendo que exista una sumación más allá de lo que es prácticamente dicho, de lo que es sano, ¿sí? Un aumento o un defecto dentro de estos parámetros podría desencadenar que o bien tengamos algún sangrado excesivo porque no hay sumación, o bien tengamos un exceso de coagulación provocando algunos de los padecimientos que vamos a ver un poquito más adelante. Viendo ya más gráficamente, pues tenemos que la fase de iniciación depende de estos cofactores de coagulación. Y una vez ya empezando la fase de amplificación, pues tenemos que es dependiente en su mayoría de algunos de los factores, por ejemplo, el factor 8 o el factor de von Willebrand, y a su vez de los factores 10. Principalmente el factor 10 y el factor 2 son los que nos van a empezar a ayudar un poquito más en esta fase de amplificación. Y como tal, hay otros cofactores, no nada más los que mencionamos aquí o los que se pueden ver esquemáticamente. Y pues aquí vamos a empezar a hacer la activación plaquetaria y la generación de la trombina. Y a su vez esta propagación va a empezar a, pues ahora sí, a sumar un poquito más a este efecto de la hemostasia. Ya yéndonos un poquito a síntomas generales y algunas pruebas diagnósticas, pues tenemos que dentro de los síntomas más comunes que presentan los pacientes que tienen algún problema con la coagulación de sangre es sangre en orina o sangre en heces, algún sangrado excesivo que no se detiene con la presión e inclusive puede comenzar espontáneamente. Ahorita vamos a ver cuáles son los que tienen un poquito más de riesgo. Otras de las causas son moretones frecuentes. Asimismo, estos pueden variar un poco de tamaño. Sangrado abundante después del parto, sangrado menstrual abundante, algunas petequias, enrojecimiento intrazón o dolor a raíz de desgarros musculares importantes. Eso lo vamos a ver un poquito más en las enfermedades, pero desde el vamos, lo que les va a mencionar el paciente o lo que les debe empezar a ustedes a llamar la atención desde el vamos son las petequias y sangrados abundantes. Es lo que les deben presentar a ustedes alguna sospecha y deben parar antenas para poder identificar pacientes que pudieran llegar a tener estos padecimientos de sangrados. ¿Sí? El diagnóstico. Lo principal y lo más importante es la historia médica completa. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita vamos a mencionar un poquito más adelante acerca de padecimientos que tienen, pues, como un factor importante la herencia. Si ustedes conocen ya que el paciente tiene familiares que han estado sangrando abundantemente y que a lo mejor nunca les dieron diagnóstico, o muy por el contrario, a lo mejor tienen algún paciente que conoce que alguno de sus abuelos, bisabuelos, o algún familiar en primera línea haya presentado, por ejemplo, hemofilia o deficiencia de factor Willebrand, pues agua pasa por mi casa. Pues prácticamente la probabilidad de que tenga este padecimiento es muy grande. El examen físico. ¿Por qué es importante el examen físico? El paciente tiene la limitación de que solo puede ver lo que con sus ojos ve. Por lo tanto, algunas petequias, algunos sangrados, no los va a poder distinguir. Importante apreciar bien si no presenta sangrados por otros lugares, por ejemplo, por los oídos. En los ojos hay algún sangrado conjuntival importante, ¿sí? Y pues mencionar que también a lo mejor el paciente tiende a normalizar algunos procesos inflamatorios que se pudieran presentar dentro de su cuerpo. Algunas pruebas de rutina.
la biometría hemática completa. Dentro de este grupo de padecimientos, la biometría hemática representa parte fundamental del diagnóstico correcto del paciente. Con una biometría hemática, créanme que pueden saber muchas cosas del paciente. Saber si, por ejemplo, a lo mejor lo que está teniendo el paciente por petequias, por sangrados abundantes, acompañado de una pancitopenia, es decir, que tenga disminución de glóbulos rojos, que tenga disminución de la serie blanca, pues podemos hablar que a lo mejor tiene una anemia autoinmune, o sabes qué, en vez de que tenga, por ejemplo, pudiera tener blastos, ok, pues ya estamos dentro de otro grupo de padecimientos, por ejemplo, alguna leucemia. Importante tener que dentro de las pruebas de rutina, lo que vamos a identificar es principalmente una trombocitopenia en algunos pacientes. Otras pruebas que a lo mejor no se piden de rutina, pero que sí es importante empezar a realizar, es el TP y el TP, tiempo parcial de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina. Un aumento en los segundos de estos parámetros implica que actúan a diferentes niveles de las vías. Otras pruebas específicas, en un momento más lo vamos a ver, pero pues son, por ejemplo, ya cuando tienes identificado al paciente, que ya le hiciste una historia completa, que ya tienes un poquito más de sospechas de alguna de las enfermedades hereditarias, pues ahora sí, empiezas a hacer algunas pruebas para determinar si en verdad tiene esa enfermedad o no. Ahora, dentro de la clasificación de algunos trastornos hemorrágicos, pues vamos a distinguirlo en dos grandes grupos. El primero, los adquiridos, y el segundo, los hereditarios. Dentro de los trastornos hemorrágicos adquiridos, pues tenemos que la coagulación intravascular diseminada es alguno de los fenómenos que se pueden presentar más. Ahorita me voy a mencionar un poquito más acerca de este padecimiento. Algunas alteraciones por medicamentos, hemorragias asociadas a enfermedad hepática, sangrado por deficiencia de vitamina K. Y hay otras variantes de la enfermedad de von Gilbert. Normalmente la enfermedad de von Gilbert es una enfermedad hereditaria. Sin embargo, hay algunos casos donde esta enfermedad se puede adquirir y la hemofilia. Y pues ahorita les voy a mencionar un poquito más acerca de los trastornos. Permítame tantito, se me movió ahorita la presentación. Dentro de los trastornos adquiridos, vamos a hablar un poquito de la coagulación intravascular diseminada. Es comúnmente denominada una coagulopatía de consumo. Esto es más que nada porque las proteínas que controlan la cascada de coagulación que vimos hace un momento están hiperactivas hasta el punto de agotarse. Se considera esta enfermedad una enfermedad trombohemorrágica. ¿Por qué? Porque a pesar de que está teniendo una agregación plaquetaria, que está teniendo una coagulación como tal, a su vez está sangrando por diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Porque se puede concentrar esta coagulación en diferentes partes del cuerpo. Hay una infinidad de causas de coagulación intravascular diseminada. Podemos ir desde lo más simple, por ejemplo, a lo mejor alguna complicación por alguna enfermedad de infección de vías urinarias hasta un shock séptico. Hay un grupo de enfermedades que pueden como tal desencadenar una coagulación intravascular diseminada, como las que mencioné, y otras un poquito más fuertes, por ejemplo, el cáncer, el uso de algunos medicamentos que tengan que ver con, pues, por ejemplo, la ciclosporina, algunos medicamentos que sean esteroides, pueden provocar parte de un estado hipercoagulable. Sin embargo, además de esto, hay 4 grupos principales de los cuales se basa la coagulación intravascular diseminada. Por un lado tenemos la activación de la cascada de coagulación, la generación de la trombina, el estímulo de la fibrinolisis. Como tal, para hablar de una coagulación intravascular diseminada, la generación de trombina va a tener que estar ligeramente más elevada que el estímulo de la fibrinolisis. Es decir, por un lado tenemos un mecanismo que está coagulando la sangre y por otro lado tenemos una alteración donde para poder destruir ese coágulo de fibrina no lo tenemos deficiente. Por lo tanto, es un doble golpe para poder provocar una coagulación dentro del sistema. Y la activación de la respuesta inflamatoria. Recordar que parte de la respuesta inflamatoria para la hemostasia es importante, por mencionar que dentro de este apartado
algunos de las sustancias que se liberan al cuerpo, por ejemplo, el óxido nítrico, provocan vasoconstricción o venoconstricción de las arterias y de las venas, provocando que estos trastornos hemorrágicos o estos trastornos se puedan presentar de mayor manera. La alteración secundaria de medicamentos, pues como ya lo mencioné, son principalmente por anticoagulantes o por antiplaquetarios. Anticoagulantes, por ejemplo, del tipo comaínicos, por ejemplo, las heparines, antiagregantes plaquetarios, pues ya vimos hace un momento los medicamentos como la aspirina, el ácido acetilsalicílico, algunos AINES son capaces de provocar, de impedir la agregación plaquetaria. Los otros referidos son secundarias hepatopatías y deficiencias de vitamina K. Como tal, pues nosotros sabemos que los factores de coagulación en su mayoría se sintetizan dentro del hígado. Por tanto, alguna persona que tiene alguna hepatopatía, ya sea secundaria alcohol o por mencionar alguna hepatopatía por hepatitis, por algún virus o inclusive por algún traumatismo, es importante mencionar que pudiera tener alteraciones en la cascada de coagulación, no tanto secundaria por algún factor particular, simplemente todos en mayor o menor medida están disminuidos. Y por deficiencia de vitamina K, recordar que los factores 10, 9, 7 y 2 son los que actúan o los que se ven involucrados con las deficiencias de la vitamina K. Y como vimos en las diapositivas anteriores, actúan a diferentes niveles de la cascada de coagulación, por de la vía intrínseca, de la vía extrínseca y parte de la vía común. Y dentro de la púrpura trombocitopénica y hepática, pues como el nombre lo menciona, es idiopática. En algunos pacientes podrían presentar petequias, podrían presentar más que nada un secuestro de las plaquetas, en su mayoría en el vaso, pero pues hay otros tipos de púrpura que como tal pudieran empezar a tener algún secuestro o pudieran tener disminución en el conteo de plaquetas por diferentes medios. Muy bien, ahora dentro del grupo de trastornos hemorrágicos hereditarios vamos a hablar un poquito de la hemofilia y la enfermedad de von Gilbert, mencionando ahorita desde el vamos que la hemofilia tipo A, tipo B son las que se presentan en forma más común, y hablo de común porque dentro de este grupo siguen siendo enfermedades un poquito raras, que son un poco más estudiadas, sí, pero no dejan de ser raras. Y la enfermedad de von Gilbert es el trastorno hereditario más común y este tiene diferentes formas, diferentes subtipos y diferentes presentaciones. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a empezar ahorita con la enfermedad de von Gilbert. A su derecha ustedes pueden ver a Adolf von Gilbert. Este fue el doctor que pudo identificar en 1926 diferentes pacientes que tenían problemas en la coagulación. Vamos a empezar a mencionar parte de la historia. Es una enfermedad por deficiencia del factor de von Gilbert. Es una proteína multinumérica, además de multinumérica, multifacética, y actúa a diferentes niveles, no nada más en la parte que ustedes vieron dentro de la cascada de coagulación o del proceso de la hemostasia. Pero a su vez, pues como dato general, es requerida para la adhesión y la agregación plaquetaria. Por tanto, si tenemos algún problema en este procedimiento, pues la adhesión y la agregación plaquetaria no se va a concebir de la misma manera, teniendo que depender de algún otro de los métodos para poder activar estos procesos de adhesión y de agregación. La prevalencia de esta enfermedad es de aproximadamente de cada 100 personas, pero pues hay otras personas que no presentan síntomas, pudiendo gozar su vida completamente normal sin tener algún tipo de sintomatología. Y pues hay aproximadamente una estadística que es aproximadamente 100 por millón de habitantes. El localizado es del factor de von Gilbert, está localizado en el cromosoma 12, más que nada más en concreto la región 12p13.2, encontrándose diferentes, encontrados como gen dominante, los tipo 1 y 2, y recesivo, el tipo 3. En la parte inferior podemos empezar a ver parte de cómo se transmite esta enfermedad. Si me acompañan, pues tenemos que el paciente caso es el padre enfermo.
un padre enfermo como tal es capaz de poder heredar este padecimiento a sus hijos, sí o no? Pues la realidad es que pudieran solamente estar como portadores asintomáticos los hijos. Y dentro del lado derecho tenemos al padre portador que no tiene como tal alguna enfermedad y la madre portadora no afectada. Ambos tienen riesgo de poder padecer esta enfermedad, sin embargo a lo mejor no la han expresado. La probabilidad de que tengan un hijo sin afectación es de un 25%, que pudieran quedar como portador de un 50%, y un 25% de que este paciente tenga como tal la enfermedad. Ahora, vaya, no sé si se entendió. Dentro de, como es un gen autosómico dominante, el padre que tiene nada más que de los padres nada más tienen un padre afectado, es de aproximadamente un 50%. Dentro de los tipos de la enfermedad de von Willebrand, el tipo 1 es aproximadamente entre el 55 y 85 de los casos. Este es por un defecto cuantitativo que como tal no perjudica toda la coagulación. Sin embargo, este padecimiento implica una disminución de aproximadamente un 10 a un 45% en relación con los pacientes sanos. Vamos a ponerlo del método gráfico. Si lo normal es 100, pues estos pacientes tienen vamos a mencionarlo, desde un 90 hasta un 65 dentro del grado de afección. El mayor de los pacientes pueden pasar toda su vida sin presentar algún cuadro o pueden controlar su vida sin saber que tienen la enfermedad de von Willebrand. Sin embargo, el otro grupo de pacientes que pueden detectarse que tienen este tipo de enfermedad debutan con sangrados después de una intervención quirúrgica. Estos sangrados tienden a ser un poquito más abundantes, sin embargo, no al punto de poder presentar o de poder categorizarlo como una hemorragia súbita. ¿Sí? Por tanto, el tipo 1, en su mayoría, pues se tiende a dejar por pasar de lado. El tipo 2 es cerca del 15 al 30, es muy similar al tipo 1 con la diferencia de que hay algunos subtipos que afectan en diferentes niveles. Por ejemplo, dentro del tipo 2, el grupo A, afecta al cofactor de ristocetin, que como tal interactúa con el factor 7 de von Willebrand, y el tipo B pues afecta un poquito más a las plaquetas, provocando un aumento de la agregación plaquetaria sin que ésta esté implicada dentro del tapón plaquetario. Es decir, se empiezan a agrupar a diferentes partes del cuerpo sin que como tal estén en el sitio de lesión. Por tanto, vamos a presentar trombocitopenias. Y ya dentro del tipo 3, pues tenemos que es una enfermedad homocigótica y es de las formas más graves conocidas. No es tan frecuentemente, se conoce que es homocigótica, provocando en algunos casos niveles bajos de factor 7 de von Willebrand, pudiendo debutar con hemorragia en mucosas y hemartrosis, muy similar a lo que podemos ver dentro de los pacientes que tienen hemofilia. El diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico pues incluye, además de una historia clínica bien elaborada, ensayos de antígenos del factor de von Willebrand, la actividad de glicoproteínas vinculantes, niveles de factor siempre, entre otros, a determinar por espectrofotometría. Parte del tratamiento de estas enfermedades depende más que nada del tipo, pero a grandes rasgos se produce o se reduce a poder prevenir algún tipo de sangrados, como el uso de píldoras anticonceptivas en mujeres en edad fértil para poder reducir parte del sangrado al momento de tener sus periodos. En casos puntuales se puede utilizar plasma fresco para poder tener suficiente cantidad de cofactores. Sin embargo, eso necesita una vigilancia estrecha. Algunos medicamentos como el UMAT-TP ha tenido buenos resultados en ensayos de investigación. Hasta ahorita el medicamento más conocido y autorizado por la FDA y por varios consensos europeos es la desmopresina, que se puede utilizar siempre y cuando no tenga alguna deficiencia o sea el tipo 3 del factor de von Willebrand. Pero vamos a lo mismo, su uso necesita una valoración y un seguimiento estrecho para su uso.
Además de que estos tratamientos tienden a ser un poco costosos para la gran mayoría de los pacientes que se presentan. Sin embargo, pues que sepamos que también la desmoxicina tiene pues, relativamente buena tolerancia en los pacientes. Otro de los tratamientos que se pudieran empezar a utilizar o que se han estado utilizando en algunos pacientes es la exsanguinotransfusión. Conectan a un paciente a una máquina para poder intercambiar el plasma que tienen por plasma que contiene, pues ahora sí, los factores adecuados para que empiece la coagulación de los pacientes. Ahora, dentro de la hemofilia, pues tenemos que es una enfermedad, si bien no se clasificó como hemofilia, es un padecimiento que se sospechaba desde ya hace muchos años. Empezamos desde la época de Maimónides en el siglo XII, donde él notaba que los hijos varones de determinadas mujeres, a la hora de hacerle la circuncisión, sangraban mucho más, algunos hasta el punto de fallecer. Cerca del año de 1800-1810, empezaron a realizarse estudios en familias hemofílicas. Y como algunas mamás sin algún problema dentro de este tipo de sangrados, transmitían la hemofilia a sus hijos. Como tal, el término ya fue acuñado hasta 1928. La hemofilia como tal puede causar hemorragias espontáneas, asimismo después de una lesión o de tener algún procedimiento quirúrgico. Esta está relacionada al cromosoma X. Hay dos principales tipos, la hemofilia tipo A y tipo B. La hemofilia tipo A es cuando hay un déficit del factor 8 de coagulación, y la hemofilia tipo B cuando tenemos un déficit del factor 9 de coagulación. Presentándose en al menos uno de cada 32,000 varones vivos. Y pues otro tipo de hemofilia importante a destacar es la tipo C, que es por un déficit del factor 11. Casi todos los casos de esta enfermedad es recesiva para las mujeres. Sin embargo, mencionar que las mujeres no están exentas de poder presentar este tipo de padecimiento. Por tanto, podemos decir, entre comillas, que es una enfermedad exclusiva para los hombres. ¿Por qué las mujeres no presentan estos tipos de padecimientos? Bueno, principalmente pues porque las mujeres son XX, el hombre es XY, por tanto pudieran tener una especie de factor protector por el otro cromosoma. Ahora, el cuadro clínico de los pacientes que tienen hemofilia. Pues las principales características es la hemartrosis y el sangrado espontáneo. En la parte inferior de la presentación podemos ver un paciente que tiene hemartrosis. Si pueden ver las dos rodillas, vemos que ambas están aumentadas de tamaño. Lo que se acumula principalmente es sangre dentro de las rodillas. Y pues es importante mencionar que la hemartrosis no se limita solamente a las rodillas. Pueden ocurrir en diferentes partes del cuerpo, pero es principalmente en las articulaciones que tienen movimiento en dos ejes. Por ejemplo, los codos, las rodillas, es raro encontrar en los dedos, en los tobillos también es frecuente encontrarlo, pero en menor medida. Lo principal, o lo que se pudiera decir que es un poquito más característico en estos pacientes, es que tienen hemartrosis en las rodillas. Importante también mencionar que ocurren diferentes sangrados, pudiendo presentar hemorragia gingival, pudiendo presentar sangrados orbitales, pudiendo presentar desgarros musculares, como lo pueden ver en la esquina inferior izquierda, que el paciente como tal presenta un desgarro muscular que además de ser doloroso implica mucho tiempo para poder recuperar ese tejido. Dentro del diagnóstico, lo más importante, como les mencioné, es la historia clínica completa, porque parte de este padecimiento, lo mencioné casi al inicio de la presentación, a pesar de ser raro, una vez que identificas a uno, es muy probable que vayas a empezar a identificar nichos con estas enfermedades. Sí, por ejemplo, el paciente caso es un niño de aproximadamente 13 años, vas a ver que a lo mejor un tío también empezó con moretones en rodillas, o que a lo mejor uno de sus familiares falleció a edades tempranas por un sangrado que no lo pudieron controlar. ¿Sí? Por tanto, a pesar de ser raras, una vez que identificas un paciente que tiene este tipo de enfermedad, pues la verdad es que vas a ver que podría ser un poquito más común en determinados nichos de la comunidad.
Este se caracteriza principalmente por un tipo de trombocitopenia aumentado, sin tanta alteración del tiempo de protomía, el tiempo de sangrado y del conteo de plaquetas. Algunas pruebas génicas son con inmunofluorescencia, y en la parte inferior del lado derecho podemos identificar cómo se pudiera presentar en algunos casos esta hemofilia. En la primera, pues tenemos el hombre sano y la mujer portadora. Como tal, una madre portadora pudiera o no heredar esta enfermedad a sus hijos. Sin embargo, hay un 50% de probabilidad de que ninguno de los dos hijos presente esta enfermedad, o ni siquiera sea portador. Un 25% que una de las mujeres, o más bien un 50% de las mujeres presente un cuadro, o más bien sea portadora, y un 50% de que los hijos presenten la enfermedad. Un hombre hemofílico con una mujer sana, pues podemos ver que en su mayoría, en términos generales, solo las mujeres van a ser portadoras. Los hijos prácticamente no tendrían algún tipo de padecimiento. Y yéndonos a un hombre hemofílico con una mujer portadora, vemos que el riesgo como tal se va aumentando, teniendo como posibilidad de que tanto como los varones como las mujeres se pudieran enfermar. Hay un 50% de probabilidad de que tanto hijos varones como hijas mujeres tengan esta enfermedad, y el resto de las mujeres van a ser portadoras obligadas. Y el otro 50% de los hijos varones, o un 25% de todos los hijos, pudiera no presentar la enfermedad, ni siquiera ser portador. Dentro del tratamiento, empieza con terapia de reemplazo y terapia de no reemplazo. La terapia de reemplazo pues implica como tal plasma fresco de pacientes sanos para poder darle al paciente estos factores. Otro es reemplazar el factor faltante con factores recombinantes. Y otras terapias de no reemplazo, pues el que se ha utilizado por más tiempo es el emicizumab. Es un anticuerpo monoclonal que unifica el factor 9 activado y el factor 10, semejando el efecto del factor 7, y es de los que más se han utilizado para los pacientes que tienen hemofilia tipo A y B. Para la C, pues prácticamente no hay muchos estudios con esto. Importante mencionar parte de la tasa de mortalidad de estos pacientes. Hoy en día, bueno, lo voy a mencionar más adelante, pero hoy en día los pacientes que tienen hemofilia pueden gozar una buena vida. Sin embargo, que sepan que hace aproximadamente 50, 60 años, la esperanza de vida de estos pacientes era de aproximadamente desde los 13 hasta los 30 años en algunos países. Y pues actualmente hay un cierto paradigma, puesto que hay ahorita modelos con biotecnología implicada más que nada en la porción bioquímica y fisiológica de la población, mostrando pues resultados favorables. Digo, todavía podríamos mencionar que pinta bien, pero todavía no hay algo ya establecido para ello. El pronóstico. Dentro de este tipo de enfermedades varía mucho dependiendo del contexto social en el que se desenvuelva el paciente. Mencionando por las que son adquiridas, pues digamos que en la mayoría de estos pacientes se puede corregir con relativa facilidad. Si la causante de estos problemas adquiridos fue por secundaria de medicamentos, ok, le cambias el medicamento y ya no va a tener este estado de sangrado. Pacientes que tienen falla hepática, pues digamos que ahí va a complicarse un poquito más. Pero en el caso de los pacientes que tienen estas enfermedades hereditarias, pues la verdad, no es lo mismo que un paciente que tenga una estabilidad económica pueda costear estos medicamentos a otros pacientes que la verdad no pueden costear estos tipos de tratamientos. Pues sí son caros, y no todos los esquemas de salud de los países tienen un presupuesto destinado para este tipo de padecimientos. Por lo tanto, el pronóstico sí varía mucho dependiendo del contexto social, en el sentido de que los pacientes que pueden atenderse de estos padecimientos les va mucho mejor que los pacientes que no tienen la posibilidad de poder atender estos padecimientos. Es importante un abordaje integral. ¿Por qué?
No solamente hematología tiene que estar viendo estos pacientes. ¿Es pieza fundamental? Sí, pero también tenemos parte dentro de este manejo integral, tener que en consideración la traumatología, más que nada por la complicación de la hemartrosis. En algunos pacientes se pudiera recomendar alguna artrocentesis diagnóstica, pero la verdad es que no a todos los pacientes se les puede ofrecer ese tratamiento. Dependiendo de qué tanta hemartrosis tenga, puede haber algunas modificaciones en la arquitectura ósea que pudiera complicar como tal la deambulación del paciente. Y por mencionar otras situaciones. Valorar el estado de salud mental al menos una vez al año. Hay algunos estudios, pues lamentablemente no hay muchos disponibles, pero hay una tasa importante de estos pacientes que caen en el suicidio o que presentan algunos trastornos como depresión, como algunos pacientes que pudieran presentar en algún momento ansiedad. Más que nada por el hecho de lo limitante que llegan a ser estas enfermedades. Yéndonos un poquito más a la hemofilia, pues ¿cómo le dices a un niño de 6, 7 años que no salte mucho, que no se esté moviendo tanto porque le pueden sangrar sus articulaciones? Digamos que por ese lado sí es importante evaluar el estado de salud mental de estos pacientes a fin de que, pues si bien no les vas a poder quitar todo el padecimiento que tienen, es importante que pues se sientan un poquito bien para poder sobrepasar esta enfermedad. Y asimismo emitir algunas recomendaciones en pacientes que quisieran tener descendencia. Importante pues mencionar que, sobre todo en la enfermedad de la hemofilia, que pues estos padecimientos se van presentando por nichos, ¿sí? Y una vez que se empiezan a diagnosticar o que se conoce que alguno de los padres es portador de la enfermedad, pues digamos que es importante mencionar los pros y contras de tener ya sea un embarazo, por ejemplo, y dentro de la enfermedad de von Gilbrand hay algunas variantes que como tal no son tan limitantes, pero sí importante mencionarles a los pacientes con alguna consulta prenatal que estén informados. Que, por ejemplo, que si una mujer que tiene algún problema con el factor de von Gilbrand llega a tener alguna complicación, pudiera morir por el hecho de que no está teniendo una buena coagulación. Parte de las estrategias que tiene la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial de la Hemofilia, pues es conmemorar, por ejemplo, en este caso fue el 17 de abril, el Día Mundial de la Hemofilia, donde destinan algunas acciones y buscan concientizar a la población dentro de esta enfermedad. No sé si tengan alguna duda o pregunta. No sé si las estén escribiendo en el chat. Muchas gracias por la ponencia, Jesús. A ver, chicos, si tuvieran preguntas, por favor, déjenlo en el chat. Ya sea en el chat o mencionarla, por mí no hay ningún problema. Lourdes Méndez López pregunta, ¿la medicación que comentó, hay alguna contraindicación para suministrarla? Perdón, Lourdes, me ayudaría un poquito más para saber cuál medicación es la que te refieres. No sé si te mencionas para el caso de la hemofilia o cuál sea la que te refieres. Pero si es el de la hemofilia, la verdad, la única contraindicación de la hemofilia, perfecto. Las contraindicaciones van más que nada en pro del tipo de hemofilia que tiene. Dentro de la hemofilia tipo A o tipo B, sí se pueden utilizar el medicamento anticuerpo monoclonal sin tanto problema. En el tipo C, la verdad, casi no se recomienda utilizar.
Alguna contraindicación para administrarla debería ser un poco más en relación a el estado en que se encuentra el paciente, ¿sí? Viendo costo-beneficio de si se puede utilizar este tipo de medicamento. Por ser un anticuerpo monoclonal, se prefiere tener un poquillo de respeto en este tipo de medicamentos. Asimismo, mencionar que este tipo de anticuerpos monoclonales en algunos pacientes, en algunos casos, se puede utilizar de manera libre a fin de prevención. ¿Qué hacer frente a un paciente con coagulación intravascular diseminada? Bueno, en este caso, vamos a poner en dos contextos. Un contexto donde te encuentres en una comunidad donde no dispongas de tantos recursos y, por otro lado, una unidad donde sí tengas los suficientes recursos. Como tal, en la coagulación intravascular diseminada, en el dado caso que no tengas el suficiente material o el mobiliario para poder atender a este paciente, lo más recomendable es solicitar a la ambulancia y empezar tu parte del tratamiento. Algunos de estos medicamentos no se obtienen de manera rutinaria, no los tienes en tu consultorio. Sin embargo, algunos medicamentos que pudieras dar con relativa seguridad, pues van un poquito más encaminados a, por ejemplo, el uso de aspirina, con cierto costo y beneficio, porque como tal lo que vas a hacer es impedir la agregación plaquetaria. Sin embargo, lo más recomendable es empezar a darlo siempre y cuando no tengas alguna otra tipo de terapia en al menos media hora. Si tú vas a mandar al paciente a una unidad, sería lo más recomendable. Dentro de ya una unidad una unidad hospitalaria, lo más recomendable es que empiecen a administrar medicamentos fibrinolíticos para la eliminación de estos trombos. Dentro de tu unidad puedes empezar también a valorar parte del estado hídrico del paciente, parte del estado cardiogénico del paciente, en el sentido de que estos coágulos pudieran llegar a provocar una trombosis venosa, pudieran provocar también una hipertensión portal, pudieran provocar un embolismo pulmonar, pudieran provocar alguna especie de infarto. Pues aquí digamos que va más en relación al tipo de órgano o al cuadro clínico que está teniendo el paciente. Pero como medicamento con relativa seguridad, pudieras empezar a utilizar el ácido acetil salicílico y, en dado caso que se esté presentando algún otro tipo de afección, enfocarse en ese tipo de reacción. El uso de metoprolol lo puedes utilizar, sí. El uso de otros medicamentos para poder ayudar a la vía aérea, ¿los puedes utilizar? Sí, sí los puedes utilizar, nada más teniendo cuidado con algunos componentes adrenérgicos, ya que estos como tal pueden propiciar un poquito más la vasoconstricción. Y si estás haciendo más vasoconstricción, digamos que le vas a hacer sumación a este efecto pro-trombótico, pro-coagulante, dentro de la coagulación intravascular diseminada. No sé si te aclaré la duda, Jesús, no sé si se pronuncia así. Isabel Colunga, ¿hay alguna contradicción para el tratamiento de la desmopresina? Sí, hay algunos tipos de variantes de von Gilbrand, que como tal, el uso de la desmopresina implica un mecanismo paradójico, en el sentido de que si tú buscas como tal hacer la coagulación, lo que vas a hacer es provocar una mayor coagulación. Este fenómeno paradójico es raro, pero sí es importante mencionar que al menos dentro del factor o del tipo 3 de von Gilbrand es de las más frecuentes, donde no se recomienda tanto el uso de la desmopresina por el mero hecho de que no sabes si el paciente tiene esa variante genética donde podrías presentar el efecto paradójico, en vez de ser un estado donde vas a potencializar la hemostasia, la vayas a empeorar y vaya a poder padecer el paciente, para morir el paciente por el hecho de que no va a poder coagular la sangre. ¿Alguna otra contraindicación para el uso de la desmopresina? Va más en relación como tal al estado trombótico del paciente. Se menciona que si tienes una trombocitosis, pudiera no ser lo más recomendable, o pudieras tener por ahí algún efecto levemente protrombótico.
En algunos pacientes que tienen insuficiencia renal en estadios más allá del estadio 4, donde la funcionalidad del riñón está por debajo del 40% o del 30%, no se recomienda tanto el uso de la desmoxicina, más que nada por el hecho de la duración de este medicamento. Se tiene que hacer un ajuste en la dosis en base a la funcionalidad renal. Otras situaciones donde el uso de la desmoxicina no está tan bien recomendado es en algunas variantes que tengan alteración en problemas vasculares. Estos problemas vasculares vamos a llamarlos, o que sean del tipo donde provoquen una estenosis o provocan una hiperreacción al momento de administrar algunos fármacos, por ejemplo el óxido nítrico, por ejemplo la adrenalina, que como tal provocan una vasoconstricción. Si provocan estos efectos, muy probablemente la desmoxicina vaya a tener un efecto similar, provocando por ahí algunos problemas indeseables. Fuera de ello, pues resulta ser un medicamento relativamente seguro para la mayoría de los pacientes. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Chicos, si tienen alguna pregunta más, déjenlo en el chat, por favor. De igual manera, les dejo por aquí mi correo por si tienen alguna duda puntual, ya sea ahorita o en algún futuro. Con confianza me pueden contactar a ese correo que se está presentando. Y pues de mi parte, pues que sepan que tienen todo el apoyo. Importante mencionar que creí ver por ahí algunos logos de enfermería. Mencionar que pues hoy también es el Día Internacional de la Enfermería. Un saludo para todas las enfermeras o enfermeros que estén por aquí viendo la ponencia. El mayor de mis respetos para ustedes. Y con confianza estoy todavía aquí resolviendo todas las dudas que tengan. Muchísimas gracias por la ponencia, Jesús. Gracias a ustedes, chicos, por haber participado. Quisiéramos que nos brinde unas palabras de aliento para los chicos que están en la ponencia. Por favor, mientras yo ya voy enviándoles el link, pues. Perdón, creo que dejé de escuchar parte de lo que mencionaba. ¿Se puede compartir las diapositivas? Sí, sin problema. Si gustan, pueden mandarme un correo y con gusto se las mando, o se las puedo mandar a Heidi y sin problema, por mí no hay ningún problema. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Gracias, chicos, por haber participado. Unas palabras finales, doctor. Importante pues mencionar que no subestimen los fenómenos de hemostasia. Pudiera presentar los pacientes, por ejemplo, pacientes femeninas, un aumento en el sangrado, ya sea en la duración o en la cantidad del sangrado. No lo dejen al aire. Vaya, pudieran investigar un poquito más cuál es la causa de este tipo de sangrado en sus pacientes. Levanten las antenas en el sentido de que empiecen a buscar un poquito más, de lo que pudiera llegar a tener el paciente. Pese a que sean enfermedades raras, digamos que si les escarbamos bien, podemos encontrar que a lo mejor alguno de nosotros pudiera tener alguna enfermedad de von Gilbert, no tanto hemofilia, pero a lo mejor un factor de von Gilbert alterado, sí lo pudiéramos tener, ¿sí? Importante pues mencionar también que hay algunas otras patologías que no se mencionaron ahorita en la charla, pero con gusto en algún futuro les puedo dar. No se estresen con toda la cascada o con todos los procesos de la hemostasia. Parte de la cascada se conoce, pero hay todavía algunos de los rubros que se siguen investigando. Y pues de mi parte, pues reciban un afectuoso saludo, un gran abrazo desde aquí hasta donde estén ustedes.
Muchas gracias por invitarme y cuando gusten, pues estoy aquí al pendiente, ya sea por medio de las redes sociales, por medio del correo y sin problema. Cualquier cosa, pues quedo aquí a sus órdenes. Genial, doctor. Chicos, como ven en la pantalla, está el correo del ponente. Podrían escribirlo si tienen dudas sobre la ponencia y también a la vez para las diapositivas, pero también lo vamos a enviar por los grupos, chicos. Y muchas gracias por su participación. Y en estos momentos compartiremos el enlace del quiz, chicos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Cualquier cosa, pues estoy aquí al pendiente.